vamos a comenzar entonces nuestro seminario, nuevo encuentro de el ciclo de seminarios de AFIN. Les damos la cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado a este nuevo encuentro de nuestro ciclo organizado por el Grupo de Investigación AFIN. Como ya saben, a lo largo de la serie de encuentros que son periódicos y siempre los días jueves a las 16 horas, la mayoría de los jueves, exploramos distintas perspectivas y temáticas sobre la investigación en materia de infancia, familia, reproducción asistida, sexualidad, adopción y muchos otros temas relacionados con ello. A través también de los seminarios buscamos fomentar siempre un diálogo desde la antropología, pero con la interdisciplina, e intercambiar conocimientos, experiencias entre investigadores, profesionales, familias también, y todas las personas que han vivido las experiencias que se exploran en la mayoría de los tópicos y temas de investigación del grupo. En esta sesión contamos con la presencia de Zenaida Andreika George, a ver si he dicho bien todo el apellido, que compartirá su trabajo titulado Del aprendizaje al placer, una aproximación a la pornografía en los institutos de secundaria en Cataluña. Zenaida es licenciada en Sociología, con una especialidad en Antropología por la Universidad de Bucarest. Ha cursado también el máster en Antropología Biológica y el máster en Antropología e Investigación Avanzada e Intervención Social de la Universitat Autónoma de Barcelona, con una investigación sobre relaciones de pareja y control en dispositivos digitales. Actualmente es becaria FI de Grupo Afín y desarrolla su tesis doctoral dentro del proyecto Sexafin, Educación Afectivo-Sexual en los centros educativos, en el que investiga la sexualidad, las tecnologías digitales y la infancia. Además, coordina la implementación del proyecto en centros educativos de secundaria en la provincia de Barcelona. Vamos a dividir en dos partes principales la presentación de Zainaida. En primer lugar, ella va a presentar al máximo 35-40 minutos y en una segunda parte vamos a abrir la palabra a preguntas, comentarios, reflexiones de parte de todas las personas participantes. Y entonces les pido que guarden sus preguntas o que las vayan poniendo durante el trayecto del curso, perdón, de la presentación en el chat, ¿sí? Ahí las retomaremos al final para que ella pueda desarrollar y después al final nos concentramos en la conversación. Adelante, Zen, que te vaya muy bien y estamos por acá. Muchísimas gracias, Irene. Antes de empezar a compartir la pantalla, os quería agradecer a todos y todas por estar aquí hoy y asistir a este seminario y más que nada a la organización al equipo que organiza, ¿no? Los seminarios afín casi cada semana. Gracias por estar aquí junto a nosotras. Entonces ahí voy a compartir la pantalla. Vale, ¿se ve bien? Sí, estamos viendo. Genial. Muy bien, entonces hoy daré esta ponencia titulada Del aprendizaje al placer, una aproximación a la pornografía en los institutos de secundaria en Cataluña. Antes de empezar a deciros algunos resultados, me gustaría contextualizar que esta investigación ocurre dentro del proyecto Sexafin, del grupo de investigación afín de la Autónoma de Barcelona, que me acabo de dar cuenta que he dejado esta diapositiva en catalán, pido disculpas por ello. Y es un proyecto muy especial, dijésemos, porque funciona desde el año 2017 hasta hoy y ha hablado con más de 4.800 niños y niñas y 157 adolescentes que a partir de ayer, de hecho, estos números ya están un poco, dijésemos, desactualizados porque seguimos avanzando siempre con los talleres. El proyecto tiene dos objetivos, dijésemos. Por un lado, el objetivo de investigación, que es conocer qué saben los niños y niñas y personas adolescentes sobre sexualidad, cómo hablan con las personas adultas sobre estos temas y si lo hacen.
Asimismo, cuáles son también las limitaciones y potencialidades de las familias y el profesorado dentro de los entornos educativos. Y dijésemos, el otro objetivo es el de acción, porque el proyecto se basa en una metodología de investigación-acción, donde la idea es generar espacios para poder hablar de sexualidad, cuestionando los imaginarios sociales y las prácticas educativas, de esta forma creando un conocimiento educativo. Utilizamos metodologías participativas y la investigación ocurre dentro de lo que sería el concepto de un taller, donde vamos a los centros educativos en una aula y utilizamos el dibujo como disparador de narrativas. La metodología en el caso de esta investigación ha sido utilizar un dibujo pautado en dos partes. Qué quiere decir esto? Que el dibujo, una vez decíamos que los dibujen, ¿no? La temática del dibujo siendo sexualidad y un concepto que explicaré en más detalle más adelante, TRIC, que son tecnologías de las relaciones, información y comunicación, primero tenían que dibujar ¿cuáles son los usos que hacen de los dispositivos digitales? Hacíamos una lluvia de ideas un poquito para ver, pues, qué dispositivos digitales les vienen a la mente o en qué piensan cuando decimos TRIC. Y aquí pues salen muchísimas cosas, desde todas las redes sociales, cada una en parte, varias plataformas, el internet en general, el móvil, el ordenador, pero también puede salir la pornografía, también aparecen las prácticas sexuales digitales y muchísimos otros temas. Por lo tanto, la parte de pornografía, dijésemos que son los resultados que he analizado, no salen de un taller específico sobre pornografía, sino uno de los espacios digitales donde la pornografía se convierte en un tema emergente de las propias adolescencias o algunas de ellas, como veremos más adelante. Una vez ya han dibujado estos dispositivos, les damos cuatro pegatinas de diferentes colores y ellos mismos en grupos que se forman por afinidad, es decir, no obligamos nosotros a las adolescencias ni el profesorado en que tienen que ser grupos mixtos o no, o que tal tiene que ir con tal, es simplemente la única norma, dijésemos en este sentido, es que nadie se quede fuera sin grupo. Se dividen en cuatro grupos y volviendo al dibujo, les damos estas cuatro pegatinas de varios colores donde ellos mismos, cada grupo, tienen que significar esos colores, ¿no? Por ejemplo, el triángulo lila, ¿qué significado le ponen? Hay grupos que dicen pues que la pegatina lila es la sexualidad así asá. La verde es la sexualidad buena y el rojo lo suelen asociar a algo negativo, entonces la sexualidad mala. No, entonces, el verde, el azul, por ejemplo, a veces lo asocian directamente al porno. Y vemos como estas pegatinas van apareciendo en varios dispositivos o en varias plataformas. Luego, al final, hacemos el grupo focal partiendo de estos dibujos y una conclusión. Así que, antes de entrar, me gustaría contextualizar qué está ocurriendo con la sexualidad y las adolescencias. Ahora, seguramente os ha entrado la duda de por qué hay una diapositiva sobre infancia si estoy hablando de las adolescencias. Y esto es que para poder entender bien cómo se colocan las adolescencias, vamos a empezar por la infancia. ¿No? Y que la sexualidad en la infancia en nuestra sociedad se construye a partir de este binomio entre la adultez y las infancias, donde la adultez tiene la capacidad de contener información sobre sexualidad, son los que la tienen y también los que pueden practicar todo aquello que se asocia a la sexualidad. Mientras que las infancias son consideradas como seres asexuales inocentes y con una necesidad de protección. Por lo tanto, dentro de nuestra sociedad se considera que la edad adecuada para empezar a hablar sobre sexualidad es a la pubertad, que además se asocia al inicio del periodo reproductivo y por lo tanto se puede ofrecer conocimiento sexual. Esto hace que haya una falta de información sobre sexualidad y cuando los niños y niñas quieren saber
una cuestión, pues van a buscarla, ¿no? Y si no lo acompañamos nosotros como adultos, pues irán a buscarla en otros sitios, como el grupo de iguales, la tele, el internet e incluso la pornografía. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la adolescencia, tal y como lo presentan varios autores, no está muy claro, digásemos, cuándo empieza y cuándo acaba. ¿Por qué digo esto, no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ubica la adolescencia entre los 10 y los 19 años. En cambio, tanto Lesko como Bulchkot ubican la adolescencia como una cuestión que varía, ¿no? Según el contexto cultural, social, político y económico. Es muy interesante porque la adolescencia realmente es un concepto muy nuevo. Empieza poco a poco a aparecer en el siglo XIX, pero no se forma como una categoría dentro de las categorías de edades hasta mitades del siglo XX. Y hoy, de hecho, hoy en día estamos viendo que incluso dentro de la adultez, ¿no? Hay varias categorías, como por ejemplo los adultos jóvenes. Por lo tanto, tampoco queda muy claro cuándo empieza la adolescencia y cuándo acaba. Y lo mismo está ocurriendo, ¿no? En esta idea también de que podemos empezar a hablar de sexualidad a la pubertad. Pero ¿cuándo ocurre esta pubertad? ¿Estamos hablando de una cuestión puramente biológica o es más una cuestión social? Por lo tanto, vemos que las personas adolescentes se encuentran como un poquito en un limbo, digásemos, en cual podemos hablar sobre esto, deberíamos hablar sobre sexualidad y hasta qué punto podemos ofrecer conocimiento sobre sexualidad. Lesko en este libro en 2012 describe la adolescencia como una zona fronteriza entre categorías binarias, ¿no? Como niño, adulto, hombre, mujer, sexual, asexual, y la que me parece muy interesante, entre lo racional y lo emocional. Y vemos que muchas veces las personas adolescentes no se consideran personas racionales. Y esto hace, que lo veremos más adelante, más en detalle, que siempre esté asociada al riesgo. Ella también critica, ¿no? Que hay una obsesión para los cuerpos adolescentes en los discursos científicos y educativos. Y justamente esta idea de una zona fronteriza hace que realmente nunca seamos adolescentes o las personas que ahora son adolescentes no son realmente adolescentes. ¿Por qué? Porque se encuentra en un proceso de en devenir, ¿no? El becoming del inglés. Y esto hace que este periodo de fronterizo o de transición sea, no sea un periodo que se vive en el ahora, sino es un periodo que se vive en cómo va a afectar el futuro adulto. ¿No? Por ejemplo, cuando van al instituto y no han hecho los deberes o no están estudiando para un examen o lo que sea, por lo que se les está reñando no es porque no están acumulando información, porque no están desarrollando un sentido crítico o lo que sea, ¿no? Se les está reñando que si no estudian, pues no irán al bachillerato, no aprobarán la SELE y por lo tanto no llegarán a la uni y no tendrán un lugar de trabajo. Es decir, está afectando a ese futuro adulto funcional que tiene que producir. Y justamente esta perspectiva la estamos viendo también dentro de la sexualidad, ¿no? Donde la adolescencia se caracteriza como un periodo de transición, vulnerable, muchos riesgos, cambios, desarrollos y este debate de si son seres sexuales y sexuados o no. Dentro de la literatura estamos viendo que hay dos grandes corrientes, ¿no? Por una banda, las conductas de riesgo, encabezadas principalmente por la pornografía y las prácticas sexuales digitales, y por otra banda, el discurso del placer, diálogo, deseo e información, que además cabe de recordar que el derecho a tener información sobre sexualidad está catalogado como derecho en la Convención de los Derechos de las Infancias. Entonces queda la pregunta de ¿qué es la sexualidad? ¿No? Y en el año 2006 la Organización Mundial de la Salud la define como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Por lo tanto, no nos dice que hay que empezar a hablar a una cierta edad o que no se puede hablar sobre este tema, sino que nacemos teniendo sexualidad
y que además, más allá de la perspectiva de la reproducción o de prácticas sexuales, se ve que la sexualidad incluye muchísimas más ideas, como por ejemplo la identidad de género, los roles, la orientación sexual, el placer, la intimidad, la comunicación, las relaciones, el amor y también, ¿por qué no?, la reproducción. Entonces queda la pregunta de, ¿les interesa a los adolescentes hablar sobre temas de sexualidad? Yo incluso muchas veces tengo esta duda, más allá de que lo que nos están contando a veces choca, ¿no? Pero cuando vemos las preguntas que nos hacen en papeles anónimas, sí que muestran un cierto interés y tienen muchísimas dudas. Y una de ellas, como se ve en el papel de la izquierda, es, ¿qué es el porno? Hablando de este tema, ¿no? Aquí tenéis unos cuantos ejemplos de varios dibujos y si os fijáis, elementos relacionados con la pornografía salen en cinco de estos dibujos. Por una banda lo tenemos en grande en uno de ellos, en otro simplemente dibujan el logo de la página Pornhub, que es una de las plataformas de pornografía mainstream más conocida, digásemos. Y luego hay varios elementos, ¿no?, que se pueden asociar a la pornografía. Pero dentro del imaginario, ¿no?, y dentro de la construcción social de la sexualidad en la adolescencia, no es solo la reproducción, como es el caso de la izquierda, o la pornografía, o la anticoncepción. No, pero sí que es verdad que hay ciertas perspectivas bastante similares. Por ejemplo, uy, perdón, lo he pasado sin querer. En este caso, ¿no? Aquí tenéis dos verbatims donde estamos hablando de sexualidad. En el primero, la investigadora, ¿no?, intenta ir un poco más allá de las prácticas sexuales y pregunta que si nos imaginaríamos la sexualidad como un paraguas muy amplio, ¿qué sería? Y la respuesta es sexo. Y en el otro, que también es otro grupo, vemos, ¿no?, que nos hablan de genitales, del penis, que tiene que ser grande, ¿no? Esta es la importancia de esta medida, cómo se hace una práctica sexual de una forma muy descriptiva, nos hablan de la eyaculación, pero, ¿no? Cuando la investigadora otra vez intenta ir un poco y ver qué pasa con estas prácticas sexuales y pregunta si se centran solo en un pene y una vulva, nos dice que no, que es un pene perforando algo de la mujer, no se sabe el qué es, y de ahí sale un bebé. Y por lo tanto, esta es la sexualidad. Es decir, vemos que tanto en las infancias como en la adolescencia se reproducen los mismos discursos de unas prácticas sexuales coitocéntricas, cis heterosexuales, enfocadas a la reproducción y con una perspectiva adulta, desde el mundo adulto. Cuando ponemos en juego también las TRIC, estas tecnologías de las relaciones, información y comunicación, ¿no? Vemos que se recupera desde una conversación anterior que principalmente el enfoque, digásemos, sería el porno y la masturbación. Pero cuando preguntas si hay algo más, nos están diciendo que depende de la persona, que están muy divididos, que hay algunos que sí que lo ven, otros que no, y luego, si nos fijamos, vuelven a las prácticas sexuales, como hacer cosas con una persona, que es algo muy especial, y otras más, simplemente satisfacción y ya está. Es decir, nos está haciendo una diferencia entre tener prácticas sexuales y los autotocamientos, pero no se está hablando por ejemplo, de las potencialidades de estas tecnologías. Por lo tanto, dentro un resumen, digásemos, de lo que nos está apareciendo que se asocia, ¿no?, a las sexualidades y las TRIC, nos salen los temas de masturbación, emociones, prácticas sexuales coitocéntricas y heterosexual, pero también vemos una sexualidad muy adulta y unos discursos que no son propios. ¿Qué quiero decir con esto? Bajo ningún concepto es quitarles agencia o no dar agencia a las adolescencias, sino que a nosotras como investigadoras
o como dinamizadoras, nos perciben como adultos y o como en una posición de poder y entonces nos ofrecen los discursos que en su imaginario nosotras queremos oír. Y esos discursos normalmente vienen de una sexualidad y unas vivencias o experiencias que no son propias. El mejor caso de todo es el sexting, por ejemplo. Nos hablan del intercambio de nudes, de estas imágenes desnudas, nos hablan del cibersexo, que existe, que hay gente que lo practica, que no sé cuántos, pero nunca se habla desde el yo o se añade una coletilla, ¿no? Que dice, ah, pero yo no lo sé, yo no lo practico. Y lo mismo pasa en el caso de la pornografía, aunque aquí hay alguna diferencia de género que ahora veremos. Entonces, para contextualizar un poco más en este tema, si recordáis al principio hemos hablado, ¿no? Que no se suele hablar sobre sexualidad. La sexualidad sigue un tema tabú, aún en las adolescencias, y un estudio realizado por Baester en 2022 muestra que 72,8% de los jóvenes consideran el Internet como la fuente principal de información sobre sexualidad. Un informe de 2020 muestra, ¿no?, como el 30% de los adolescentes ven la pornografía como única fuente de educación sexual. Y también Baester posiciona la edad de acceso a la pornografía entre 8 y los 10 años. Y aquí es muy interesante esta diferencia en lo que sería el consumo de pornografía. Vemos que en el Barómetro de Juventud y Género de la Diputación de Barcelona de 2023 nos muestra que el 81,6% de los adolescentes han visto pornografía, mientras que el 40,4% de las adolescentes lo han visto, ¿no? Vemos una diferencia de género muy grande. Y esto se explica en varios artículos académicos, también desde el hecho que decir que estás viendo pornografía, que es un discurso dominante, lo que está haciendo es que reafirma la masculinidad. Mientras que en el otro lado, ¿no? Las adolescentes que miran pornografía no tienen, ¿no? No es la misma percepción, sino que está mal visto que una niña o un adolescente vea porno. Y no solo esto, pero viene también con palabras y atribuciones como que eres una guara, eres una puta, etcétera. Y esto hace, ¿no?, que haya también esta diferencia de género, haya también que veamos muchísima diferencia entre los y las adolescentes. He puesto aquí para que os hagáis una idea la encuesta de hábitos de salud de los alumnos de cuarto de ESO de la provincia de Barcelona, que es un informe del año 2022, que es el más reciente. ¿No? Y si nos fijamos en la tabla de la izquierda, vemos, ¿no?, a qué edad empiezan a ver pornografía. Y que la mayoría, en el caso de los chicos, se encuentra entre los 12 y los 13 años, mientras que en el caso de las niñas y adolescentes, se encuentra entre los 13 y 14. Es un poco más tarde. Y luego, a medida que van avanzando en edad, va rebajando, ¿no?, el momento de empezar a ver pornografía. En el otro lado, a la derecha abajo, si os fijáis en la tabla pequeña, es un gráfico sobre las fuentes de aprendizaje sobre sexualidad. Quiero hacer este apunte porque en muchísima literatura y en muchísimos informes se ha posicionado la pornografía como la fuente principal de información sobre sexualidad. En cambio, si nos fijamos en 2022 en esta gráfica, vemos que no es ni por asomo la principal fuente de aprendizaje, de información, perdón, sino es la mínima, es la última, ¿no? En primer lugar serían las amistades, luego el instituto, las redes sociales, la familia. Bueno, el internet y la familia están ahí dependiendo del caso. Y por lo último, la pornografía, donde además estamos observando que estas diferencias de género se van manteniendo.
lo tanto, ¿qué está ocurriendo con la pornografía en los centros de secundaria? Aquí en este verbatim vemos que están hablando de Google. Entonces la investigadora pregunta, ¿no? ¿Vais a buscar información a Google? Sí, no, yo, información de X videos. X videos, esto, bueno, ¿no? La ponemos junto para hacer estas separaciones, la. El XXX vamos, etcétera, ¿no? Vemos que este grupo de adolescentes lo están tomando muy, muy a broma, digásemos, y hay estos discursos dominantes, ¿no? Que muestran, es que yo sé más porque yo estoy usando porno y yo lo sé. Entonces vemos que usan estas páginas Xvideo, que realmente hace muchísimos años sí que existía una plataforma pornográfica sobre que se llamaba así, pero hoy en día también lo están usando. Igual que nunca usan pornografía, todo es porno, pues también se usa como un genérico de lo que sería la anterior páginas amarillas, ¿no? Para describir cualquier plataforma de película pornográfica. ¿Y por qué estoy diciendo todo el rato todo el tema de los discursos dominantes? Y es que cuando hablamos en los grupos de niños, más allá de la risa y la broma que se utiliza como un coping mechanism en inglés, ¿no? Como una herramienta para poder llevar situaciones de incomodidad que son las que genera hablar sobre este tema tan sensible que es la sexualidad. Principalmente porque al ser un tabú, no hablamos sobre esto y cuando están puestos delante de la posibilidad de hablar y preguntar tranquilamente, una gran parte del grupo focal se encuentra en estos intercambios de risas muy exageradas, de quién sabe más páginas, etcétera. Y luego, así como conseguimos también ganar más confianza, conseguimos hablar de completamente otros temas. Por lo tanto, aunque la pornografía parece un tema emergente que está saliendo siempre y que es un tema que quieren hablar, realmente no ocurre. Es más una forma de los adultos ahora han empezado a preocuparse sobre esto, pues les vamos a decir esto. Pero realmente tienen completamente otras preocupaciones como la responsabilidad afectiva, tienen curiosidad sobre las propias prácticas sexuales, en cómo buscar información y muchas veces en las valoraciones nos están diciendo, ¿no? Que muchas gracias, que es la primera vez que hemos podido hablar abiertamente sobre este tema sin sentirnos juzgados. O incluso una adolescente el otro día me dijo, bueno, es que yo nunca hablo en clase desde que he entrado en el instituto y hoy sí. Y aquí también cabe mencionar que muchas veces los institutos, en la mayoría, no son espacios seguros para expresar ni la identidad de género, ni la orientación sexual, ni mucho menos estas curiosidades, porque la falta de información sobre sexualidad o mostrar que hay una falta, una curiosidad, también es ponerse a sí mismo en una situación de vulnerabilidad. Entonces, veis aquí un dibujo con uno de las pegatinas rojas, ¿no? Que es la sexualidad mala. Y es una página en incógnito, que es el modo que no deja rastro de la búsqueda en Internet. Y es también la forma para saltarse el PIN parental. Y cuando preguntamos qué saben sobre del porno, nos dicen, bueno, es sexo grabado, pero es falso. Entonces, cuando pregunta, pero la gente por qué lo mira, no vemos porque es tu derecho, por aburrimiento, por adicción, y luego nos sale también el hecho de que buscan placer. Y luego sí que hay, ¿no? Una mención que el porno te enseña. Pero luego las otras compañeras o compañeros vienen y dicen, no, es que no te enseñan, es extraño, ¿no? Es un poco... ¿Qué quiero mostrar también con esta idea que más allá del pánico moral, ¿no? que se ha formado en nuestra sociedad sobre el tema de la pornografía y que todas las infancias miran pornografía y que son consumidores a los 8 años, cosa que realmente luego vemos y no es tan así. Es decir, acceden por primera vez a la pornografía a los 8 años, pero ese acceso no significa que lo están ni buscando activamente, ni que lo están mirando de una forma para buscar algún tipo de placer o estos discursos, ¿no? Desde el aprendizaje.
Si no, lo que estamos viendo es que la pornografía llega principalmente por dos vías. Por una banda son todos los anuncios que están saliendo de forma aleatoria cuando buscan un dibujo, una peli y de golpe se encuentran anuncios de cómo de pastillas o cremas para el crecimiento del penis o de mujeres cerca no sé dónde y luego pues videojuegos con contenido sexual explícito. Y de aquí también lo que nos están diciendo, ¿no? Ah, vale, perdón, se me fue la idea. Por una banda, ¿no? Tenemos esta vía y otra es la vía de los compañeros, que la mayoría llegan a acceder a la pornografía en primaria también por comentarios que hacen varios compañeros como, oye, busca tal en Google y ese tal normalmente es XXX, que al principio no tienen ni idea lo que es, lo buscan, se encuentran estas imágenes y también se encuentran en una posición de doble vulnerabilización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué doble, no? Porque por una banda no se han sentido cómodos con las imágenes que han estado viendo y esto ya es una posición de vulnerabilidad y por la otra no lo pueden hablar con un adulto de confianza o con un referente adulto. ¿Por qué no lo puede hablar? Por un miedo que es el miedo a ser castigado, a ser reñado porque la pornografía se ha identificado como algo malo, algo que no se puede hacer. Entonces, incluso si lo ves por error o por equivocación o sin buscarlo activamente, no podrás hablar sobre ello porque habrán consecuencias. Entonces, vimos, ¿no? Aquí, más allá, perdón, de la diversidad de razones por cual pueden ver porno. Nosotras sí que lo hemos, en secundaria estamos trabajando desde hace menos tiempo, desde hace 2 años, pero sí que teniendo en cuenta también el historial del proyecto desde 2017 en escuelas de primaria. En el año 2017 sí que la respuesta de que la pornografía sirve como forma de aprendizaje era muchísimo más generalizada entre las infancias. Pero a partir de 2021, 22, 2023, se ha visto el cambio hacia esta idea de que la pornografía tiene el objetivo, ¿no? de generar placer o de generar excitación sexual. Y otra cuestión, ¿no? Que nos van diciendo es que el porno no es real y que es una ficción y que vienen a darles muchísimas charlas, ¿no? De hecho, esta persona adolescente en este caso estaba bastante enfadada, ¿no? Con el hecho de que se repiten siempre los temas y cuando hacen talleres o charadas, no solo con nosotras, sino con las varias entidades o con el programa Salud de Escola o incluso cuando vienen los Mossos de Escuadra pues estamos diciendo un poquito lo mismo, ¿no? Que nos quedamos estancados y que el porno es malo, que no sé qué es malo, que no sé cuántos es malos. Entonces, lo que nos están expresando es que este discurso del riesgo, pues ya lo saben y además lo tienen súper internalizado y asumido, porque cada vez que preguntamos cualquier cuestión relacionada con el Internet, no podemos estar hablando de las potencialidades, estamos debatiendo, nos están explicando sus vivencias, sus prácticas, pero en la conclusión siempre se acaba con todo es malo, ¿no? El porno es malo, las redes sociales son malas, todo es malo. Este viene desde esta perspectiva de riesgo. Y una de las cuestiones que también se está diciendo muchísimo son la cuestión de la ficción pornográfica. ¿No? Cuando preguntamos a los adolescentes qué es el porno o qué saben sobre ello, no nos dan como una lista de un discurso muy aprendido, muy, digásemos, muy adulto también, porque nos hablan de que no es adecuado. Y también lo que nos están diciendo es que es falso, no es real. Y aquí quería hacer este apunte de que no deberíamos tratar la pornografía como una ficción al 100%. ¿En qué sentido tiene? Primero de todo, habría que diferenciar, ¿no? Cuando estamos hablando de pornografía mainstream, que es la pornografía gratuita que se accede, y los otros tipos de pornografía, como la pornografía ética o la pornografía feminista.
Pero igualmente, cuando los discursos y las explicaciones de que la pornografía es una ficción, lo que está ocurriendo es que se están invisibilizando todas aquellas prácticas sexuales que están ocurriendo. Y esto lo que hace es que se generen, ¿no? También discursiones, perdón, lo que se están generando son estereotipos y formas de que ciertas prácticas sexuales no sean aceptadas. Y volvemos un poco, ¿no? A que si a mí me gusta una cuestión, pero sale en el porno, es malo. Y no se trata de esto, porque al final las prácticas sexuales que están ocurriendo y que estamos viendo en pantallas cuando hay actores son reales, en el sentido de que son dos, tres, cuatro o cuántas personas adultas y con consentimiento que están teniendo una práctica sexual. Ese pene está apareciendo, esa vulva también, si es una penetración, esos cuerpos están en contacto. Y entonces, ¿dónde está realmente la ficción? Yo creo que es importante hacer este apunte es en la narrativa, ¿no? Estas historias ficticias que están ocurriendo, que ha llegado el vecino, que ha llegado el pizzero, ¿no? Vemos también que se perpetúa unos estereotipos de género donde el hombre es el que llega y de golpe pasa algo con el objeto o la razón y acaban en una práctica sexual. Ahí está la ficción. Y la falta de comunicación que no aparece, la falta de anticoncepción, pero en sí la práctica sí que sí que es real. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la pornografía, ¿no? Habría que tener todo esto en cuenta. Disculpad. Y que por muchas, cuanto más prohibicionista dijésemos sean los discursos, menos van a hablar con nosotros y menos podrán sentirse, ¿no? Esta vigilancia comunicativa de que podrán decir lo que está ocurriendo en las vidas y en las prácticas de estos adolescentes. Por lo tanto, para concluir, son unos resultados muy preliminares de la investigación que estamos realizando en centros de secundaria y aún falta indagar muchísimo más. Y uno de los aportes, dijésemos, que estamos viendo que nos funcionan muy bien es poder ir varias veces a los centros educativos a hacer varios talleres, porque de esta forma podemos ganar esa confianza para ver más allá de estos discursos dominantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Zen, por tu presentación. Me parece súper interesante. Bueno, en general, el trabajo que hace el equipo de Sexafin y particularmente que se animen a entrar en un territorio complejo donde evidentemente persisten estos enfoques de riesgo y también me parece muy interesante lo que planteas de problematizar lo que es, por un lado, la narrativa ficcionada versus los cuerpos y las prácticas reales, ¿no? Porque eso produce mucho cortocircuito también a las y los adolescentes que lo pueden mirar. Ahora, bueno, has dicho varias cosas, pero yo sé que son resultados preliminares, pero la pregunta es, ¿cuál es la propuesta? ¿No? O sea, como, ¿de qué manera entonces, ante esto que ellos mismos plantean que todas las personas adultas, ¿no? Del mundo adulto que vienen a hablarles de pornografía, de tricks, bueno, de tantas cosas, eh, ¿cuál crees tú que es bueno, me imagino que lo van a empezar a, ya a diseñar o ya lo están haciendo, pero la contrapropuesta, ¿no? ¿Desde dónde creen, además de de la forma exploratoria que lo están haciendo en las metodologías participativas con las que investigan, ¿por dónde crees que se podría entrar para darle una vuelta de tuerca, para dar un enfoque que realmente resulte, que les haga sentido, que les haga más sentido a los adolescentes, que se sientan más acompañados, pero desde una mirada respetuosa también de su perspectiva?
Y otra cosa que pensaba también, no sé si con ellos han conversado sobre lo que tú planteabas de la pornografía ética y feminista, si aparece también en la conversación, si ellos no la conocen, no lo sé, si ustedes se lo plantean también como investigadoras, que existe otro tipo de pornografía, por así decirlo, porque hay una pornografía hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas más bien de las conversaciones que aparecen y de las propuestas que crees que se pueden hacer a partir de estos resultados. Y hay una palabra, perdón, tomada de Alejandro Vaca también, que no sé si la quieres hacer ahora o después de que se conteste. Eh, bueno, como veáis, si queréis, pregunto ahora. Vale, me La- apunto tu pregunta. Bien. Vale. Mira, pues yo cuento que yo vengo de parte de SCODE, soy alumno de trabajo social y entonces pues ahora mismo justamente estamos dando talleres, pero es para niños, niñas, niñas de sexto de primaria, que no están todavía en esa edad, pero me interesa mucho también porque para preparar a esos estudiantes, a esos alumnos, para lo que es el futuro que les llega ahora, que les espera dentro de un año, de dos, de tres y tal. Entonces, me gustaría si me pudieras dar como algunas recomendaciones, por así decirle, viene ligado al final con la pregunta que ha hecho también la compañera sobre cómo de dónde podemos partir, ¿no? Y entonces, pues, justamente para niños que son en sexto de primaria, ¿qué es lo que exactamente podemos como recomendarle o podemos decirle en un curso que tenemos la semana que viene sobre sexualidad y tal? Aconsejándoles y tal para que tengan pues una correcta formación y conocimiento acerca de lo que es el tema de la sexualidad. No sé si se me ha entendido bien. Vale. Sí, yo otra cosa que quería preguntar, gracias Alejandro, que me queda siempre el tema de la sexualidad y la pornografía como suelto, digamos, de otros temas más afectivos, relacionales con la familia, ¿no? Como que, ¿cómo lo conectan ellos con otros aspectos de la relación con los adultos? No solo de la sexualidad en sí misma, que ya es muy amplio. Las prácticas sexuales son un aspecto de la sexualidad porque, porque no están disociadas, obviamente. Entonces, em, no sé si en los abordajes más tradicionales sobre el porno, que ellos también cuestionan, aparece siempre algo como muy centrado no sé cómo lo suelen vincular a la afectividad, a otras cuestiones también, ¿no? Que no son solo el cuerpo, la sexualidad, porque en realidad nada de eso está disociado del otro. No, eso, como preguntas amplias y que incluso las hago también como madre, no solo como investigadoras, ¿no? Porque lo veo también, y es algo que me ha llamado mucho la atención, todos los datos que tú dabas. En España, a mí me sorprende muchísimo el nivel de circulación de pornografía que veo aquí en comparación con otros países. Entonces, no sé si también es mayor acá, no sé, en comparación con otros países de la Unión Europea, por ejemplo. Em, pero al menos de ciertos círculos donde los que uno se ha movido, eso es algo que no es tan precoz, ¿m? O no se ve. No sé mucho si tiene que ver con también elementos más culturales que se hayan analizado. Y Diana tiene la mano levantada también. Sí, muchas gracias, Zenaida, por esta presentación y que es realmente bien, bien interesante, ¿no? Claro, yo me preguntaba, hay como, no sé, me da la impresión de que últimamente hay un cierto pánico en torno de esto, ¿no? Es decir, en la prensa de hoy, por ejemplo, está el tema y en la de ayer y en la de antes de ayer, digamos, hay un paniqueo increíble con esta cuestión, ¿no? Entonces, también me pregunto, bueno, ¿cuánto hay de este pánico, ¿no? ¿Cómo está impactando este pánico? A ver, yo tengo hijos, un hijo chico de 36 años y una hija chica de 34, digamos, ¿no? Y yo tengo la impresión de que, no sé, pero esto había entonces también, ¿no? Incluso yo recuerdo que las cadenas locales, en Barcelona y alrededores, digamos, las cadenas televisivas locales, pasaban en abierto un porno, pero durísimo y a cualquier hora, ¿eh?
O sea, que yo me preguntaba cómo era que aquello estaba en abierto, digamos, ¿no? Y agradecía siempre que mis hijos se fueran a dormir muy pronto, pero quiero decirte que a las 8 de la noche lo podías ver y era una cosa muy, muy, ¿no? Hasta que en un momento desapareció. O sea, lo habrán, ¿no? Entonces, me pregunto si no habría alguna manera de, bueno, digamos, más que trabajar con niños y niñas jóvenes, que creo que sí, que está muy bien, ver cómo se bajan los niveles de pánico de los adultos, instrumentándolos dentro de lo posible para, para conversaciones un poco más flexibles con sus hijos e hijas, porque yo creo que cuanto más se paniquean los adultos respecto a los adolescentes, más van a ir los adolescentes a mirar esto, digamos, ¿no? Porque hay una cuestión básica de acción-reacción, ¿no? Y hablando con gente joven respecto de esto del porno ético y demás, la gente joven, al menos la gente con la que hablo yo, cierto es que no adolescente, no creen mucho en esto. Es decir, podrá ser que vayan luego en una búsqueda de esto y demás, ¿no? Pero me parece que están buscando cuestiones de transgresoras, ¿no? En sentido amplio, digamos, ¿no? Y entonces, y no sé si esto resulta muy, bueno, esta es una de las preguntas, si esto podría resultar útil, ¿no? Y al mismo tiempo me pregunto, bueno, ¿qué se está haciendo en términos de jurídicos, legales y de control del acceso a estas cuestiones? Digamos, ¿no? Porque en todo caso, esto como decir, como decir, vamos a decirle a los niños y a la gente que no tome cuestiones de azucarada porque es grave para desarrollar una diabetes mellitus 2 y resulta que se venden en la salida de los colegios, en las máquinas de venta en los metros, en cualquier lugar, ¿no? Es decir, bueno, entonces que estamos, es hipócrita la cuestión, ¿no? Vamos a decirle que no lo hagan, pero se lo estamos ofreciendo permanentemente, ¿no? No sé cómo me explico, ¿no? Gracias. Muchas gracias por todas las preguntas. Empezaré por la última con Diana y luego vuelvo a las de Alejandro y de Irene. Esto lo que has comentado, Diana, del pánico, no puede ser más que verdad. Es decir, yo interpreto que todo lo que está ocurriendo ahora mismo con la pornografía y, bueno, si miramos los titulares, es que cada día sale algo al respecto de la pornografía como el único mal malvado, ¿no? Que destroza nuestra sociedad. Es decir, el porno es culpable para de todas las violencias, por ejemplo, que ocurren. Y esto lo vimos varias veces en los talleres cuando nos han dibujado violencias, porque a veces lo hacen aunque no lo pedimos y pregunto, ¿y esto de dónde lo sabéis? No te dicen el porno. Te hablan de las noticias. Y esto principalmente, te hablan de series que se ven lo que dices tú, Diana, a las 7 de la tarde, como lo que se avecina, por ejemplo. Que esto es muy interesante, ¿no? Que realmente todo este pánico que va alrededor del porno lo hemos creado los adultos. Y también has dado directamente en el clavo cuando has dicho lo del tema de un porno muy agresivo hace no sé cuántos años. Porque también hay un discurso en la prensa de que el porno hoy en día es más agresivo. O la música está más sexualizada. Yo creo que realmente no son tan diferentes. Son momentos históricos diferentes, eso claramente, y contextos sociales, pero como por ejemplo en el caso de la música, ha pasado desde el rock industrial, con el ejemplo de Rammstein, por ejemplo, que es súper explícito, hacia el reggaetón, hoy en día simplemente ha cambiado el género. Y luego todo el tema del porno sí que es mucho más democratizado, es decir, ya el simple hecho de que no tienes que ir a una tienda para comprar una revista o para alquilar un video, pues ha simplificado el acceso, ¿no? Luego, antes lo daban en la tele, yo recuerdo haberlo visto en la tele cuando no podía dormir y pasaba, ¿no? El mando a las 12 de la noche y a saber lo que te encontrabas. Y ahora tampoco, tienes que pagar, por ejemplo, por los canales pornográficos hoy en día. Pero ahora con el internet tampoco lo necesitas, lo tienes a un clic distancia. Los pines parentales no funcionan, es decir, nos han dado mil formas de que se lo salten.
sea simplemente entrando por incógnito, que se saben la contraseña porque el papá y la mamá usan la misma contraseña para todo, que sea el sitio en el móvil donde lo tienen apuntado, que lo tengo a la tablet pero no lo tengo al móvil. Es decir, la prohibición no funciona. Y además, a mí me parece que estamos viviendo, ¿no? Un momento muy similar en la historia, que era en los años 80 el SIDA. Era el culpable de todos los males y la única solución para protegernos era la abstinencia. No vamos a enseñar, ¿no? El condón externo, el condón interno, que además parece el interno, que es una cosa de hace 2 días, pero existe desde hace un montón de años. No se hablaba sobre prácticas sexuales seguras, sino desde si no estás teniendo sexo, no te puedes contagiar, así que te proteges. Y es lo mismo lo que está ocurriendo ahora con el porno. En lugar de acompañar a estas personas a verlo desde un enfoque crítico, lo estamos acompañando o no acompañando, sino imponiendo una abstinencia. Porque luego entra otro tema, ¿qué consideran porno? Porque esto más tiró para la primaria, un poco más, ¿no? Que nos decían que un baile sensual de TikTok es pornografía. Pero si iríamos a la definición de la RAE, tiene que haber contenido sexual explícito. Sí, lo que pasa, perdón. Digas, digas, Diana. Nada. No, lo que pasa que la abstinencia, bueno, sí, me parece bien, pero la verdad que todos sabemos cómo funciona el tema de la abstinencia. Yo soy de la época en que pasamos de la apertura total a la restricción total por el tema del SIDA. Y ahora estamos en una situación en la cual muchísima gente está apelando a una medicación preventiva que vale una fortuna, que la provee la Seguridad Social para prevenir el SIDA y poder seguir manteniendo conductas de riesgo sin problemas, ¿no? Entonces, claro, es muy, no sé, digamos, ¿no? Es complicada la cuestión, ¿no? Es decir, cómo abordarlo, ¿no? Pero a mí me parece que justamente la criminalización o lo que fuera de esta cuestión parece ser el peor abordaje, digamos. Bueno, mira el intento que tuvieron Francia y España. Francia primera y luego lo intentó España, donde habían propuesto que se pueda acceder a las páginas que se consideraban más 18. Aquí quiero hacer el apunte, que era solo para páginas de contenido sexual explícito, las que tenían violencia explícita, consumo de alcohol, etcétera, ¿no? Que se podría entrar solo a través de algo semejante al certificado digital. Ya estamos viendo, ¿no? Una diferencia que todo el tema de la sexualidad se está tratando desde una moralidad completamente diferente, ¿no? Con cómo se tratan también las otras cosas prohibidas para menores de 18 años. Recuerdo el fin de semana cuando se suponía que esto se implementaba en Francia, que le dije a mi pareja, vamos a Francia. Yo quiero probar cómo puedo acceder y cómo lo puedo pasar ya por pura curiosidad. Bueno, estamos aquí 2 años más tarde, aún no consiguieron implementarlo. Ha habido la misma propuesta en España, pero claro, ha salido la pregunta, ¿qué hacemos con el turista que llega, no tiene certificado digital y no puede acceder a su película por la noche o cuando le da la gana de mirar una película porno? Y no acabaron implementando este sistema tampoco. Ahora, volviendo un poco también a lo que preguntabas tú, Irene, de lo que está ocurriendo, ¿no? en los centros educativos. Si me dejo alguna pregunta, Alejandro, Irene, recordádmela porque han sido muchas y no he conseguido apuntar todas. Y quiero empezar por decir que sí que es verdad que hay una obvia desvinculación de todo lo afectivo y todo lo relacional cuando se habla sobre pornografía. Como si existiría como un ente aparte, ¿no? Igual que cuando estamos hablando sobre prácticas sexuales y sí que nos dicen que no tiene sentido, por ejemplo, tenerlas si no hay amor o no hay cariño. En cuanto a la pornografía es más una cosa individual. No, no, no es algo que se hace acompañado, dijésemos.
y por lo tanto está un poco desvinculado de todo el tema relacional. Y me habías preguntado algo más y no recuerdo, ¿me lo podrías recordar? ¿Yo o Tú. Alejandro? No, eran más comentarios también que propuestas porque eh, a ver, la forma en que ustedes entran es una forma muy diferente, ¿no? A lo que se habitúa a hacer con la pornografía. Va la policía ya que te hable de porno, la verdad es que como que no hay, no te genera mucha convocatoria, ¿no? Entonces, esos abordajes, ¿por dónde como que seguirían después de la exploración de estas respuestas, ¿no? ¿Qué creen que les serviría a ellos? ¿Qué piden ellos también? ¿Qué les dicen que quieren hacer o no hacer? Capaz que no quieren hablar tanto del porno y quieren hablar de otra cosa, no lo sé. Pero ¿qué dicen los adolescentes? Me interesa eso. ¿Por dónde creen que hay que orientarlos siguiendo esa agencia de ellos, ¿no? Eso. Mm. Vale, ahora he recordado lo que quería decir en la primera estancia. Esto, lo de la policía, a mí me impresionó mucho. Justamente hace unos días nos estaban comentando una escena donde han venido en un pueblo de costa, de aquí de la Costa Brava, han venido los mozos a hacer la charada sobre porno, ¿no? Y vinieron en todo el traje de policía, con la arma puesta, y que estaban riendo, haciéndonos, bueno, comentarios, ¿no? Es un instituto, no es un silencio. Y que uno de los policías saca esta, no sé cómo se llama, el palo este que tienen, y lo pega contra la mesa para que La hagan silencio. porra se llama. La porra. Y que le dé golpes a la mesa para que se callen. Ah, empezamos mal. En ese momento, cualquier diálogo ya no existe. No hay, es un lazo roto que no se puede construir, construir o reconstruir ese lazo. Por eso muchas veces además les entra por una oreja, no sale por la otra porque se lo quedan y reproducen esos discursos para el siguiente que viene y les pregunta lo mismo. Ahora lo que quieren es una cosa tan diversa, pero es espectacular. Desde estamos hartos de todas estas charadas. Siempre venís todos y decís lo mismo, ya está, ya lo hemos entendido, no más. Quieren hablar sobre relaciones sexuales, pero volviendo, ¿no? Un poco a lo que serían las bases de la educación afectivo-sexual. No de, vale, vamos a hablar de condón, porque yo no sé cómo se pone un condón y ahora lleváis tantos años diciéndome que toda la información que nos llegan es mala, pues decidnos cuál es la buena. Que quieren hablar sobre afectividad y sobre relaciones y cómo gestionar todo esto de cómo se forman las relaciones a través también de las charchas sociales, de las redes sociales. Porque ahora hay completamente otro lenguaje diferente, son otras formas de llevarlo y cambian muy rápido. Es decir, entre cuarto de la ESO y primero de la ESO ya es otro mundo. Sí. Entonces es muy difícil decir qué quieren, pero yo creo que tengo una intuición o una respuesta. Al menos sabemos que no quieren, que ya es bastante, ¿no? Mm. Exacto, y es que quieren ser escuchados. Es decir, si en primaria tienen más curiosidad y quieren información y tal, y así que tengo la sensación que en secundaria lo único que necesitan es alguien con quien conversar. Es una necesidad no solo de hablar, sino de sentirse escuchado desde un adulto que reconoce esa agencia y reconoce el hecho de que lo que están contando es una realidad. No esta escucha activa de no es que le cuento a la tutora que me ha dejado el novio y lo estoy pasando fatal. Y la tutora me va a decir, bueno, no te preocupes, ya vendrá otro. No, como estas cuestiones que no les hacen sentirse escuchados. Y entonces realmente es esto, no sé, como un consultorio de educación sexual donde hay alguien con quien puedan hablar sin sentirse juzgadas o juzgados o con cuestiones de moralidades. Alejandro, perdona, Estel, acabo con Alejandro y luego así no me pierdo el... Alejandro, no sé si te he contestado a la pregunta o no la he entendido bien. No sé si me la podrías recordar.
Em, sí, o sea, a ver, eso exactamente, pero más centrado en lugar de adolescentes. A ver, yo entiendo que es el estudio, entonces la respuesta como correcta a lo mejor pues más complicado conseguirla ahora mismo porque el estudio está centrado en adolescencia. Pero sí sabría decirme como esos aspectos a tratar a personas que son más pequeñas aún que esa gente, que esas personas adolescentes, ¿sabes? O sea, como qué consejo se le puede dar acerca del porno que se puede tratar, si está bien hablarle del porno cuando tienen 10 11 años o no tratarlo y dejarlo como tema tabú y Mm. hablar de la sexualidad, pero en otro ámbito, eh, como algo así. Y recuerdo, te voy a dar un ejemplo, creo que la primera vez te lo escuché a ti, Estel, puede ser, no sé si te lo estoy atribuyendo, pero que explicaste en una charada, ¿no? Que cuando las familias hablan de Hacienda, los niños el segundo día no van al cole y dicen, hostia, la declaración de la Hacienda, ¿no? De la renta, que es porque no les interesa. Y con todos los temas de la sexualidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Si no les interesa, les va a entrar por un lado y va a salir por el otro. Y si les interesa, pues te escucharán y preguntarán, preguntarán más. Ahora, teniendo en cuenta que el acceso a pornografía en España es a partir de los 8 años, yo hasta diría que a los 10 vamos tarde. Aquí también cabe otro debate que lo estamos también teniendo nosotras, ¿no? En el equipo de, ¿hace falta si no sale sacarlo nosotras? ¿No estamos entonces haciendo lo al revés, ¿no? Poniendo estos videos como por delante, ¿no? Entonces siempre este debate de, hablamos nosotras, esperamos a que nos hablen. Casi siempre aparece la palabra suelta por ahí cuando hacemos estos talleres de tecnologías. Pero bueno, Digas, esto me Diana. recuerda que le decimos a los niños que son adoptados o esperamos que lo pregunten. Y si no se lo decimos, no lo van a preguntar. O sea, Es que es lo esto es lo mismo. que, si no hablamos del tema, no van a preguntar. ¿De dónde van a salir? ¿De dónde va a salir la pregunta? Creo En- yo, ¿no? Estel creo que había levantado la mano y le estamos sí, encima. Estel. Ay, gracias, Zenaida, muchas gracias por este seminario súper interesante. Y nada, ahora lo que decías, totalmente de acuerdo, es un poquito lo que decimos, es que es mejor avanzarnos porque hay muchas personas que quieren preguntar, pero no se atreven y moralmente está muy juzgado hablar de porno. Entonces, si en cuarto, sexto, o cuarto, quinto y sexto de primaria no hablan de porno, quizás no es porque no lo quieran saber, sino porque moralmente aquí, no sé en el resto de España, pero aquí tenemos un libro de estos de educación sexual que se compra muchísimo, que se llama El porno no mola. Entonces, claro, dentro es interesante, pero es que el título pues una perspectiva esta del riesgo y lo que había levantado la mano era para, nada, una viñeta que me resonaba ahora cuando contabas esto de que están hartos de estas charlas. Fue en un instituto donde fuimos en Barcelona que llegamos y dijeron, jope, otra charla de educación sexual. ¡Fua! No estamos acostumbradas a esto, normalmente somos bien sexualidad, ¿no? Y aquí fue, ¡buah! Nos han venido muchas veces, qué rollo, ¿no? Es como cuando estamos acostumbradas al revés, ¿no? Como esta perspectiva del riesgo hace que, bueno, es una perspectiva adulta que no les interesa. Pues Mm, solo para enfatizar eso, que es súper interesante. Gracias. gracias, gracias a ti, Estel. Y aquí entra justamente esta idea de que quieren ser escuchados. Es más que hacer un taller, es dejarles, es literalmente hacer una entrevista antropológica, dejarles hablar y Claro. escuchar. Y también hay Y mucha soledad, o sea, que esto no tiene que ver con otras cosas mucho más generacionales también, ¿no? Me parece. Víctor tiene una pregunta, está ahí levantando la mano, no sé hace cuánto el Víctor, perdona que no te había visto el... No había visto dónde se ponía la reacción, en verdad. Ahora lo Ah, vi. veo que Eh, somos compatriotas. sí, sí. Yo en verdad tengo varias preguntas porque estoy como, más que preguntas, que son comentarios, porque ahora estoy trabajando de hecho con Zenaida en un proyecto, no sé si será el mismo proyecto que ha estado hablando todo este rato, pero una parte tiene que ver como con el tema audiovisual. Y justo está ayer, o no sé si la vieron, esta serie que está como muy en boga, que Adolescence, que es como de Netflix y así. Sí,
Y había una parte que mientras te escuchaba hablar, había una parte de la serie que mientras te escuchaba hablar, que no sé si están haciendo alguna etnografía de las redes sociales respecto a cómo se está usando las redes sociales, particularmente Instagram, en las relaciones eh, entre estudiantes, ¿no? Ya que estás trabajando en la escuela. Hay una parte de la serie que se acerca, hay un diálogo entre el detective y su hijo y le cuenta que había como iconos que se llaman que tienen cierto significado, ¿no? Entonces, que quizás mi pregunta va por ahí, si hay alguna etnografía virtual o de redes sociales que se están haciendo dentro del proyecto para comprender aún más cómo los jóvenes, los estudiantes, se están relacionando como con su sexualidad y con la pornografía. Gracias, Víctor, por tu pregunta. No la estamos haciendo aparte, porque la pornografía tampoco, ¿no? Entra todo en marco del mismo taller, pero sí que está saliendo muchísimo, especialmente en la plataforma de Instagram, cómo se comunican. Y a mí me parece espectacular la estrategia que tienen. Primero, porque no tienen solo un perfil. Tienen entre 1 y 5 perfiles de Instagram, dependiendo ahora, pero principalmente tienen como 3. Y van por grados de cercanía. Hay el perfil principal, que es público pero no público, es decir, sigue teniendo esto del privado, pero ese perfil lo utilizan para darlo a la gente a lo grande, ¿no? A lo público. Y no suelen poner posts de estos permanentes, sino si suben en todo caso son a Instagram y suben, abro comillas, fotones. Es decir, son solo las imágenes que se consideran que salen espectacular. Y esto es el perfil uno. Luego viene el perfil de somos amigos. No mejores amigos, pero somos amigos. Entonces igual voy a poner alguna foto de más, pero no es un sitio donde pondré una foto en pijama, por ejemplo. Es este tipo de las intimidad queda para el tercer perfil, que es para los amigos muy cercanos. Y luego algunos tienen el perfil de stalking, de seguir a la gente, el perfil que usan para buscar qué hacen los profes, para ver qué ha hecho fulanito y fulanita, para ver, etcétera. Y como que lo han encasillado, ¿no? En lugar de, no sé, mi generación, que aún me considero un millennial, aunque se me dice que no, usamos los close friends, por ejemplo, ¿no? Que es esta opción del Instagram de que tú escoges qué personas pueden ver tus historias. Pues ellos nos dicen que de esto no se fían. Hay que tener perfiles separados, cada uno con un objetivo en particular. Y luego lo que comentabas de los emoticonos y emojis. En el perfil principal, que es por donde se liga, cuidado, solo por ese perfil, porque aún no has dado acceso a los otros. Y las conversaciones ocurren a partir de reacciones a los stories de Instagram. Entonces, no es lo mismo poner una carita sonriente como un corazón que puede ser un disparador de conversación, pero mandarle sin conocer un fuego, por ejemplo, se percibe ya como no sé cómo explicarlo en términos académicos, pero que te has pasado de línea, ¿no? Digásemos que no toca. Entonces, eso ya es una interpretación y yo la interpreto como, por ejemplo, cuando te silbaban por la calle hace unos años, que es una forma de violencia, la interpretas como una forma de violencia, no sé si llamarla necesariamente así. Pero si hay ya más relación y hay un interés romántico explícito, sí que puedes enviar el fueguito. O la carita que estaba veando, que también tiene el mismo significado. Luego, pues los genitales tienen atribuidos frutas y verduras. Una berenjena es un penis. El melocotón creo que es el culo, si no me equivoco. Y la vulva es cualquier fruto abierto. Y en ese mismo sentido, dentro de la investigación, ¿ha habido algún hallazgo respecto como a lo contrario, ¿no? No al consumo del porno, sino como a la asexualidad de los chicos y chicas?
Si consideramos la sexualidad como una orientación sexual, aunque lo hay, Asexualidad, como que no hay placer, asexualidad, sí, como que sí, no buscan el placer finalmente, no están pensando en eso, digamos. no, es muy difícil tampoco que te lo digan, Ujú. por justamente estos discursos dominantes. Por eso, una de las conclusiones a cual hemos llegado es que hay que hacer varios talleres con los mismos adolescentes para poder crear esa relación de confianza. En un bullet de un encuentro solo, todos estos matices es muy difícil accederlos. Pero sí que hay que nos dicen que no les interesa y que ya les vendrán. Pues muy bien. ¿Quieres hablar sobre ello? Bien, no, no te voy a obligar a participar. De hecho, decimos, hay varias formas de participar. Puedes estar solo escuchando, puedes hablar, puedes no. En cualquier momento que se sienten incómodos o incómodas, les venid, decídnoslo y buscamos o la forma de encontraros incómodas o de hacer otra cosa. Súper, Ahora, gracias. ¿Sabes qué? gracias. Perdona, pero me parece súper interesante porque esa escena, lo que hace el hijo es traducirle al policía algo que él no va a tener como código. Le dice, te voy a ayudar y te voy a decir lo que pasó. Y hay toda una información también con unas imágenes sexuales de las chicas, ¿no? Entonces, creo que ahí les dejé porque que empezó a circular mucho de los incel, de la teoría del 80-20 que aparece ahí, porque la serie es excelente y tiene algunas cuestiones que podrían servirles mucho, como también un disparador de talleres o espacios, incluso con los padres, porque es una serie que va a dar bastante que hablar y está excelentemente hecha en Reino Unido y excelentemente actuada, es muy, muy buena. Y tiene Salió que hace ver Claro, bastante está con hecho la en un plano sexualidad. poco. secuencia. Sí, pero tiene justo lo que tú dices, que el hijo se le acerca para explicarle también que hay todo un lenguaje y unos códigos que los adultos no conocemos al mismo tiempo y no podemos entender entonces lo que está pasando o lo que pasó, ¿no? La dinámica. Está muy buena. Sí, como recurso también, creo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, comentario, creo que es infinito, muy, muy interesante y me parece genial que lo estén abordando desde otra mirada siempre. Creo que se puede aportar de muchísimo. Em, ¿Algo más que tú quieras decir, Sen, también? ¿Algo como palabras al cierre, mensaje final? No, Diría que no, solo que seguimos investigando, ¿no? Aquí en el mundo de las infancias y adolescencias nunca acabaremos. El campo interminable, ¿no? Diésemos. totalmente. Bueno, entonces, sin más que agregar, agradecerles mucho a todas y a todos su presencia y decirles que nos encontramos el próximo jueves a las 16 horas en un nuevo seminario afín donde presenta la doctora e investigadora del grupo Carolina Remorini. Así que hasta pronto y nos encontramos prontamente. Chao, gracias. Voy a Gracias. dejar de grabar. Gracias.